Se conoce como el Maximato al periodo histórico y político de México entre 1928 y 1934. Comenzó con el gobierno interino de Emilio Portes Gil y finalizó cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia. El nombre del periodo se debe a la influencia política que ejerció Plutarco Elías Calles, un político y militar con el título informal de jefe máximo de la revolución. Plutarco Elías Calles fue una figura central en la historia política mexicana postrevolucionaria, a partir de su mandato presidencial formal entre 1924 y 1928. También tuvo una enorme influencia en los gobiernos títeres posteriores a la muerte de Álvaro Obregón en 1928. Ahora hablaremos del desarrollo del Maximato. Después de la Revolución, México se debatió entre diversas tendencias políticas, cada una con hombres fuertes de la política local tirando de los hilos. El más importante de ellos fue Álvaro Obregón, un militar que había participado en la Guerra Civil y que fue electo presidente para el periodo de 1920 a 1924. Como la reelección no era posible, como sucesor logró elegir a su delfín, Plutarco Elías Calles, que gobernó entre 1924 y 1928. En su gobierno proliferaron las iniciativas nacionales modernas. Se creó el Banco de México, se expandió la red de carreteras, se creó la primera línea aérea nacional, se fundó la escuela médico-veterinaria y numerosas escuelas rurales. Por otro lado, las tensiones entre el Estado y la Iglesia dieron pie a la Guerra Cristera de 1927. El expresidente Obregón tuvo enorme influencia en las políticas mexicanas de Calles y promovió una modificación de la Constitución Nacional para permitir la reelección. Así, Álvaro Obregón fue reelecto en 1928, pero no logró asumir, pues fue asesinado en julio de ese año. Así las cosas, asumió el gobierno interino Emilio Portes Gil, en el cual Calles fue un actor fundamental, llegando incluso a elegir a dedo los miembros de su gabinete. Ese fue el inicio formal al Maximato. Ahora vamos a hablar acerca de los gobiernos del Maximato. El gobierno de Emilio Portes Gil. Antes de empezar a hablar en sí de su gobierno, voy a dar algunos datos interesantes de este presidente. Él nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria. Desempeñó varios cargos públicos como, por ejemplo, ser primer oficial de Departamento de Guerra y Marina en 1914 y ser diputado federal por Tamaulipas entre 1921 y 22 y 1924 y 25. Ahora voy a hablar sobre su gobierno. Después de la muerte de Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil asumió la presidencia provisional de México en el periodo transcurrido entre diciembre de 1928 y febrero de 1930. Portes Gil hizo varias aportaciones, como acelerar el reparto agrario, establecer escuelas agrícolas, promulgar la ley orgánica del Ministerio Público y del Código Penal, y suprimir los jurados populares. También en su transcurso como presidente, fue creada la Asociación Nacional de Protección a la Infancia y se implantó el Servicio Industrial y de Protección Social. Además, rompió lazos con la Unión Soviética y dio autonomía a la UNAM. Durante su mandato ocurrieron varios acontecimientos importantes, como el fin de la rebelión cristera o la rebelión escobarista, pero ninguno es tan importante como la creación del PNR. A inicios del gobierno de Portes Gil surgió la idea de crear un partido político que unificara a muchas facciones y organizaciones políticas existentes en todo el país. Esto con el fin de resolver por medios legales tanto la sucesión presidencial como la rotación de los miembros del Congreso. El 5 de enero de 1929, el Partido Nacional Revolucionario haría la convocatoria en Querétaro, con la finalidad de discutir las normas y estatutos de la organización y designar candidatos presidenciales. El 5 de marzo de 1929, es decir, de ese mismo año, se fundó en la ciudad de Querétaro el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que después se convertiría en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y finalmente se convertiría en lo que hoy conocemos como el PRI,
es decir, el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, el gobierno de Emilio Portes Gil concluyó el 4 de febrero de 1930, dejando a Pascual Ortiz Rubio en las siguientes elecciones como presidente. Este presidente falleció en la Ciudad de México el 2 de junio de 1978. El fin de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, un acontecimiento que inició gracias a Plutarco Elías Calles con la Ley de Calles, revocando toda acción y ceremonia religiosa, se convirtió en un problema mayor y comenzando en 1926. Hasta 1929, cuando el presidente interino Emilio Portes Gil se dio la tarea de terminar con esta guerra, él firmando un acuerdo con la Iglesia Católica de México, haciendo que las cosas se calmaran un poco. Mas nuevamente, en el día que el asesino de Obregón fue sepultado, se dice que un grupo de cristeros dinamitaron un tren, haciendo que las cosas explotaran de nuevo. Finalmente, el 29 de junio de 1929, el embajador norteamericano Monroe y el gobierno mexicano pusieron fin a esta rebelión, firmando y reconociendo el poder del gobierno sobre el Estado por parte de la Iglesia, y el gobierno reanudando ceremonias eclesiásticas, reconociendo a la Iglesia y dando amnistía a los cristeros. Rebelión escobarista. Esta rebelión estalla el 3 de marzo de 1929, al mando de José Gonzalo Escobar, publicando el Plan de Hermosillo, interrumpiendo las elecciones del presidente Portes Gil. Cuando Obregón murió, quedó un hueco en la estructura del Estado, haciendo que fácilmente lo aprovechara Plutarco Elías Calles para meter su poder de nuevo en el gobierno. El general Escobar sabía la injusticia que podía llegar a ser esta situación si pasaba tal cosa, oponiéndose rotundamente al maximato y al gobierno de Emilio Portes Gil. Al publicar el Plan de Hermosillo, se unieron militares y exseguidores de Obregón quienes querían parar esto, teniendo varias consecuencias a lo largo del país: saqueos a bancos, daños en vías férreas, destrucción de propiedad de gobierno y daños de 25 millones de pesos, contando las 2000 muertes que hubo en el transcurso de esta rebelión. El ejército Escobar fracasó ante el ejército callista, siendo el intento fallido de derrocar al gobierno. Plan de Hermosillo, publicado por José Gonzalo Escobar, quien desató la rebelión escobarista, fue publicado el 3 de marzo de 1929. Instituía que no se reconocía en poder el gobierno de Emilio Portes Gil. Se pedía el revocamiento de facultades a los miembros del gobierno que estuvieran en contra de hacer este mandato vigente. Y se decía también las verdades de manipulación y de Calles al gobierno mexicano.